Hoy entrevistaré al profesor Anderson Quintero Ávila, licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemática de la Universidad Distrital, magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, docente de la Gobernación de Cundinamarca en el Instituto Técnico Industrial de Tocancipá, con experiencia docente de 8 años en niveles de preescolar, primaria y media y en formación de cursos pédagogos. Hoy hablaremos de Euler y de la civilización griega. Profesor Anderson, ¿qué conoce de la vida de Euler? Hola Juan, bueno, buenas noches. Bueno, en cuanto a la vida de Euler, pues es una vida que yo tomo de ejemplo, bueno, obvio, pues por sus aportes a la matemática, bueno, que eso hablaremos, bueno, más adelante, pero en tanto a su vida, a lo que es su vida, yo a él, digamos, tengo un grado de admiración por la autonomía que él tuvo desde, bueno, en su vida, en lo que él hacía. Por ejemplo, digamos, él viene de una familia protestante, su padre incluso fue pastor protestante y pues él iba encaminado en ese tipo de vida, pero aún así en su autonomía él estudiaba por su cuenta, tanto así que llegó a conocer personas influyentes en su momento. Consiguió esa autonomía, leía por su cuenta, a tal punto que su padre lo apoyó en lo que él quería estudiar, que era continuar sus estudios en matemáticas. Ya cuando, bueno, ejerció su vida académica profesional, hay una partecita de la vida de él que me llama la atención, que a pesar, bueno, en su juventud, bueno, adultez, él sufrió como un problema de visión producto de, bueno, después de un incendio y después de una operación de cataratas después de ese incendio, pierde la vista totalmente, pero igual no fue impedimento para que él continuara su trabajo académico en cuanto a sus publicaciones. Entonces, algo que, digamos, admiro en particular de la vida de él es eso, digamos, la tenacidad con la que afronta esa situación en particular, que no fue impedimento para que él siguiera realizando sus aportes. Bueno, eh, ¿cuáles aportes conoce que Euler haya dejado para las matemáticas? Bueno, digamos, hay uno en particular, bueno, son muchos, él, digamos, aportó en todos los campos de la matemática, incluso hasta llegó a crear uno, digamos, aportó a la trigonometría, al cálculo, a la aritmética, a la geometría. Uno importante que considero es esa notación que hoy tenemos en día, por ejemplo, no sé, por ejemplo, para la notación de función, la notación f de x fue atribuida a él. De igual forma, digamos, el uso de la anotación de algunos números irracionales, por ejemplo, como pi, bueno, el número Euler como introducción a los logaritmos neperianos, el símbolo de i para la unidad imaginaria, que es raíz de -1. Digamos, otro aporte que él hizo, bueno, digamos, fue la fórmula que conocemos para la fórmula de Euler para poliedros, en el caso particular de geometría, que relaciona varios elementos de los poliedros, que son las caras, las aristas, los vértices, caras más vértices menos aristas igual a 2. Y ya, digamos, básicamente es eso. Otro aporte que, digamos, sí resalto mucho de él. Muchas veces hablamos de belleza en muchos ámbitos, en las artes, la literatura, pero gracias a él en matemáticas podemos hablar de un aporte en belleza, porque digamos la notación como tal de la identidad que él se atribuyó a la identidad de Euler, en el sentido que relaciona cinco números, que son el 0, el 1, el número Euler y pi, que es la identidad que conocemos como e a la pi más 1 igual a 0, que digamos no es una ecuación como tal porque no hay ninguna incógnita, sino esa belleza que se va al relacionar esos cinco números que son tan importantes para la matemática. Bien, para usted, ¿cuál es el aporte más importante de Euler en la matemática y de qué trata? Yo pensaría que, digamos, bueno, en el contexto en el que estamos,
pienso que el aporte más importante de Euler es en el sentido del uso de las notaciones. Por ejemplo, digamos, el atribuir la notación que conocemos para las funciones, el estudio del número Euler para el caso del estudio de las funciones exponenciales. Digamos, ningún otro matemático ha contribuido tanto como Euler en ese sentido, en esa organización de esos símbolos que hoy conocemos. Aquí ya el conocimiento que tenemos de Euler, pasamos a la civilización griega. Profe, ¿desde cuándo inicia la matemática griega? Bueno, pues haciendo como un recuento de la historia, bueno, eh, asumiría que desde Tales de Mileto y Pitágoras, más o menos siglo VI antes de Cristo, que digamos los aportes que ellos realizaron netamente prácticos, por ejemplo, en el cálculo de pirámides, distancias, no sé, distancias entre ríos, digamos, fueron como los precursores de ese estudio de la matemática griega. ¿Cuáles son los aportes de la matemática que conoce de la civilización griega? Bueno, digamos, bueno, hay muchos aportes, digamos, cuando hablamos de esos matemáticos griegos como Pitágoras, Tales, Arquímedes, hay uno en particular que siempre me ha gustado y es la forma en que lo aborda, eh, que es el estudio de una obra en particular que es de Euclides, que se llaman Los Elementos de Euclides. Digamos, es una obra, yo la considero como una casa, porque debido a que está fundamentada en el sistema axiomático que hoy conocemos, que partimos de axiomas, postulados para ir construyendo teoremas. Entonces es una obra que pues a mi opinión personal pues vale la pena estudiarla, ya que nos muestra como ese engranaje que tiene la matemática de partir de unas axiomas, de unas cosas que damos por hecho para la construcción de teoremas. Entonces, bueno, si no estoy mal, creo que son 13 libros de este autor que empieza a organizar, prácticamente lo que él hizo fue recopilar los estudios en ese momento y organizar esos teoremas como hoy los conocemos, o construcciones con regla y compás. De estos aportes, para usted, ¿cuál es el más importante? Bueno, digamos, básicamente consideraría que en cuanto a la geometría, digamos, cuando uno trabaja con los estudiantes, uno recurre muchas veces a ejercicios de la historia, porque muchas veces los mismos problemas que tuvo la matemática como construcción en sí misma están abordados en la misma historia, es decir, esos mismos problemas pasan acá. Por ejemplo, cuando uno estudia enteros, los mismos problemas que pasaron en la construcción del número entero se evidencian en las dificultades académicas en la matemática escolar. Bueno, listo, muchas gracias, profe. Hasta aquí fue la entrevista de hoy. Eh, Listo, Juan, gracias. Listo, gracias, profe. Hasta luego.